Hola, hablaremos sobre el efecto Doppler. ¿Qué es en realidad el efecto Doppler? El efecto Doppler tiene que ver con la frecuencia percibida por un receptor cuando se mueve con respecto a una fuente o cuando la fuente se mueve con respecto al receptor o ambos se mueven uno con respecto a otro. Resulta que la frecuencia percibida por el receptor va a cambiar. No es la misma frecuencia emitida por la fuente, por el emisor. Veámoslo muy bien. Tengo un emisor, algo que emite sonido a cierta frecuencia y digamos que se mueve, hay una velocidad del emisor. Tengo aquí un receptor 1, un chico, me disculparán el dibujito. Es un receptor 1 que va a escuchar con una frecuencia 1. Y tengo una chica que es la receptora 2, aquí receptor 2. Y va a percibir una frecuencia 2. Observa que la diferencia entre el receptor 1 y el receptor 2 es que la fuente, el emisor, se acerca al receptor 2 y se aleja del receptor 1. Entonces, el efecto Doppler simplemente tiene que ver con que si yo estoy aquí detenido y una fuente, un emisor se acerca, la frecuencia que yo voy a percibir, a escuchar, va a ser más alta, va a ser más agudo cuando se acerca respecto a cuando se aleja. Si la fuente se aleja de mí, si el emisor se aleja de mí, voy a percibir una frecuencia más baja, más grave, algo así como lo escuchas en los automóviles, viene una moto, viene un automóvil. Eso es simplemente el efecto Doppler. Veamos entonces la aplicación en su fórmula. En realidad tiene que ver con velocidades relativas. Y es la velocidad del sonido que le vamos a sumar la velocidad del receptor en función o como el cociente entre la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. Mira que hay un cambio de signos. Si la fuente, el emisor y el receptor se acercan entre sí, entonces la velocidad del receptor va a ser positiva, vamos a tener un más en el numerador, y la velocidad del emisor va a ser negativa. Pero si ambos se alejan entre sí, uno con respecto a otro, entonces vamos a tomar el signo negativo, la velocidad del receptor como negativa y la velocidad del emisor como positiva. Entonces, esta es la frecuencia percibida por el receptor y es igual a la frecuencia emitida multiplicada por esta razón. Bien, veamos entonces un ejemplo. Apliquemos la fórmula para poder determinar la diferencia de frecuencias si un emisor y un receptor se acercan o se alejan entre sí, aplicando el efecto Doppler. Veamos como primer ejemplo cuando un receptor se mueve, viaja con respecto a una fuente que está detenida. Vamos a borrar aquí. Borremos este. Y entonces voy a decir que tengo un receptor que viaja, tengo una velocidad del receptor aproximadamente a unos 30 metros por segundo. Y tengo una fuente que está detenida
Entonces la velocidad de la fuente es igual a 0. Esa fuente está emitiendo un sonido, una frecuencia emitida de aproximadamente 430 Hz. 430 Hz. Deseo determinar la frecuencia percibida por el receptor. Y aplicando la fórmula del efecto Doppler, entonces digo que esta frecuencia percibida es igual a la frecuencia emitida, 430 Hz, multiplicado por la velocidad del sonido, que vamos a asumirla de aproximadamente 340 metros sobre segundo, más, ¿por qué más? Porque se va acercando el receptor hacia la fuente, se acercan entre sí, más la velocidad del receptor, que son 30 metros por segundo, dividido entre la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo, menos la velocidad de la fuente o del emisor. Aquí es emisor, que es 0, está detenido. Si multiplicamos 430 Hz por la suma de estos dos, que son 370 sobre 340, me va a dar una frecuencia de aproximadamente 468 Hz. Significa que si esta fuente emite a 430, el receptor, la persona que se acerca a la fuente, va a percibir una frecuencia de 468 Hz, más alta, más aguda, simplemente por el efecto Doppler. Bien, espero que esto te haya servido para entender un poquitico más la naturaleza del sonido en su efecto Doppler. Que tengas un gran día.